Vamos en esta mañana a leer en Filipenses el capítulo 4. Filipenses el capítulo 4. Vamos a leer ahí los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice así: por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una familia había puesto a su abuela en su primer vuelo de avión, pero ella no había estado muy segura de la experiencia de dejar la tierra en ese artefacto. Cuando la encontraron en el aeropuerto a su regreso, uno de los miembros de la familia bromeó preguntándole: bueno, ¿el avión te aguantó bien? Y ella respondió a regañadientes: bueno, sí. Y luego rápidamente agregó: pero nunca puse todo mi peso sobre él. Muchos cristianos son como esa abuela. La verdad es que están siendo sostenidos completamente por Dios, pero tienen miedo de poner todo su peso sobre Él. Y como resultado, están plagados de ansiedad y no son capaces de disfrutar el camino. Pocos de nosotros somos ajenos a la ansiedad. Se desliza sobre cosas grandes y pequeñas, carcomiendo nuestro interior. Alguien describió gráficamente la ansiedad como un estrecho arroyo de miedo que gotea por la mente. Si se fomenta, abre un canal por el que se drenan todos los demás pensamientos. Ahora escuchamos con frecuencia frases como estar estresado o tener un ataque de pánico, y aunque no estoy de acuerdo con el enfoque psicológico del problema, los psiquiatras cristianos Minir y Mayer dicen que la ansiedad es el trastorno mental más común que encuentran en su red de clínicas en todos los Estados Unidos. A menudo nos sentimos ansiosos por nuestras finanzas. ¿Cómo podemos hacer frente a las facturas de este mes? ¿Cómo podré reparar mi viejo automóvil si se avería? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Cómo haremos para que los niños vayan a la universidad? ¿Cómo podemos hacer frente a nuestras facturas médicas? ¿Cómo vamos a ahorrar lo suficiente para la jubilación? ¿Y si falla la economía? Nos preocupa nuestra salud, especialmente a medida que envejecemos. ¿Qué pasa si tengo cáncer o Alzheimer? ¿Qué pasa si quedo discapacitado o tengo que ir a un hogar de ancianos? Si somos más jóvenes, es posible que tengamos estas mismas preocupaciones con respecto a nuestros padres ancianos. Estamos angustiados también por nuestros hijos. ¿Les irá bien? ¿Evitarán las drogas y la inmoralidad sexual? ¿Estarán a salvo en este mundo plagado de crímenes? ¿Podrán ingresar a la universidad y luego conseguir un trabajo con un salario decente? ¿Se casarán con una persona creyente y tendrán un hogar feliz? ¿En qué tipo de mundo tendrán que vivir mis hijos? Y la lista podría ser interminable. Quizás te estés angustiando solo por escucharme dar diferentes razones para la ansiedad.
A veces no podemos identificar ninguna razón específica de nuestra ansiedad, pero está ahí, perturbándonos por dentro. Si no aprendemos a manejarla adecuadamente, puede causar todo tipo de problemas de salud y estos, a su vez, alimentan nuestra ansiedad. A los que lo siguen, Jesús les prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él prometió esas palabras reconfortantes en la noche más difícil que enfrentó en esta tierra, la noche antes de su crucifixión. 7 veces en el Nuevo Testamento, nuestro Dios es llamado Dios de paz o Señor de paz. Esa paz puede ser la experiencia constante de todo cristiano, incluso en medio de las pruebas. En nuestro texto, Pablo, el prisionero, nos dice que para experimentar la paz de Dios en lugar de la ansiedad y de la angustia, debes orar por cada preocupación con acción de gracias. Hay 3 palabras clave en estos versículos que revelan el tema: angustiados, oración y paz. Estar angustiados es el problema que se nos dice que quitemos. La oración es el procedimiento que se nos dice que practiquemos. La paz es el resultado que Dios nos promete. Entonces, en primer lugar, debemos hacer a un lado la ansiedad porque es pecado. Por nada estéis angustiados. En el Sermón del Monte, Jesús dejó en claro que la ansiedad proviene de la falta de fe y de un enfoque incorrecto en las cosas de este mundo en lugar del reino de Dios. Si excusamos nuestras ansiedades diciendo: bueno, soy solamente humano, o cualquiera se sentiría ansioso en esa situación, no lo vamos a superar porque no nos enfrentamos a la raíz del problema, la raíz de la causa, nuestro pecado de no creer en Dios y no buscar primeramente su reino y su justicia. Como mencioné la semana pasada, nuestro testimonio cristiano a un mundo perdido es uno de los temas principales de Pablo aquí en Filipenses. Quiere que los cristianos tengan el gozo de Dios en cada situación, no solo para que sean personas felices, sino para que sean testigos efectivos del Señor Jesucristo. Debemos buscar primero el reino de Dios, no nuestra propia felicidad. Si una persona no creyente te ve como un creyente abrumado por la ansiedad y por la preocupación, nunca te va a preguntar cómo puede tener lo que tú tienes. La ansiedad y el gozo se excluyen mutuamente. Entonces, por el bien de nuestro testimonio de Jesucristo, es imperativo que aprendamos a experimentar la paz de Dios, especialmente frente a las pruebas. Y esto significa que cuando se trata de lidiar con nuestra ansiedad, debemos desde el principio confrontar nuestros motivos para querer tener paz. Si nuestra razón para querer liberarnos de la ansiedad es para poder vivir una vida pacífica, una vida placentera, nuestro enfoque es egocéntrico y por lo tanto es un enfoque totalmente incorrecto. Hay personas que vienen a Cristo porque están ansiosas y quieren la paz que Él ofrece.
Pero si no confrontan el hecho de que viven para agradarse a ellos mismos en lugar de a Dios, simplemente se van a instalar en una vida egocéntrica en la que usarán a Dios simplemente para su propia paz, para su propio consuelo. El Señor Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La paz que ofrece Cristo es el resultado de poner a Cristo en el trono de tu vida como Señor y vivir para su reino. En la parábola del sembrador, el Señor Jesús advierte que la semilla que cayó entre los espinos representa a los que han escuchado el Evangelio, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Preocupaciones es el sustantivo relacionado con el verbo griego estar afanado. Lo aterrador de las palabras del Señor Jesús es esto. Según entiendo esa parábola, solo uno de los grupos es verdaderamente salvo, los que dan fruto con perseverancia. Aquellos que profesan creer, pero luego se ahogan con preocupaciones, riquezas y placeres, nunca se han bajado del trono de sus vidas y nunca han puesto a Jesús y su reino en ese trono. Se engañan pensando que son cristianos, pero la verdad es que simplemente están viviendo con el mismo enfoque que tiene el mundo, para el placer, para la paz personal. Y en relación a Filipenses 4, el versículo 6, esto significa que lo que tenemos aquí no es solo una fórmula simple. Si estás ansioso, prueba con la oración, funciona. Más bien lo que significa es que si estás ansioso, examina tu falta de fe en el Dios viviente. Él ha prometido suplir las necesidades básicas de todos sus hijos. O examina tu enfoque. Si estás viviendo para Cristo y su reino o estás viviendo para ti mismo. Cualquiera que sea la raíz de la causa, la ansiedad es un pecado que debe ser confesado a Dios y desechado. Y antes de dejar este punto, permítanme aclarar que Pablo no está fomentando una actitud descuidada o despreocupada, irresponsable hacia las personas o hacia los problemas. Yo he visto cristianos pasar de la ansiedad a la apatía, a la inacción, alegando que están obedeciendo el mandato de no estar angustiados. Pero los cristianos deberían preocuparse profundamente por las personas, por los problemas de las personas y deben trabajar duro para resolverlos. Como miembros del mismo cuerpo, debemos preocuparnos unos por otros. Pablo menciona la preocupación que tiene diariamente por todas las asambleas. Les dice a los filipenses que Timoteo está genuinamente preocupado por su bienestar. En cada uno de estos versículos, la palabra preocupación es la misma que la palabra griega para estar afanado o ansioso, pero claramente no es una ansiedad pecaminosa, sino una preocupación apropiada. Es apropiado preocuparse por nuestro bienestar futuro hasta el punto de asumir la responsabilidad de planificar y ahorrar para nuestras necesidades futuras. Pero la preocupación pertinente se convierte en ansiedad pecaminosa cuando carecemos de fe en Dios
como Señor soberano y proveedor. Y cuando ponemos el yo en el centro, en lugar del reino y la justicia de Dios. Entonces, el primer paso para lidiar con la ansiedad y con la angustia es examinar si se debe a falta de fe o a un enfoque equivocado de uno mismo. Confiesa el pecado a Dios y ríndete a Él. Pero en segundo lugar, debemos practicar la oración sobre cada preocupación con agradecimiento. Pablo menciona 4 palabras griegas para oración que se superponen en significado y sin embargo es útil distinguir: oración, súplica, acción de gracias y peticiones. Por nada estéis angustiados, antes bien por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Oración es una palabra general y siempre es usada con referencia a Dios, con el matiz de reverencia. Cuando Pablo dice que debemos a conocer nuestras peticiones a Dios, la palabra griega significa cara a cara con Dios, venir directamente ante Él. Esto significa que cuando oramos debemos detenernos para recordar que estamos llegando a la presencia misma del Dios Santo, donde incluso los santos ángeles se cubren el rostro y claman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Sí, Él nos recibe en su presencia como un padre recibe a sus hijos. A través de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, Dios nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia para ayudar en el momento de necesidad. Pero debemos recordar que es al trono del universo, al Dios eterno y soberano, al que nos estamos acercando en oración. Esto significa que debemos examinar nuestro corazón y confesar y abandonar todo pecado cuando acudimos a Dios en oración. El salmista dice en el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero también tenemos la seguridad de que si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Tengan en cuenta que el creyente se le dice que se acerque directamente en oración a Dios. Cristo es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. El Espíritu Santo que habita en cada creyente nos impulsa, nos mueve mientras oramos, intercediendo por nosotros. Por tanto, la oración es un acercamiento personal al Dios triuno. No debemos orar a María, a ninguno de los llamados santos. No necesitamos pasar por ningún sacerdote humano. Como creyentes, todos somos sacerdotes ante Dios, capaces de acercarnos directamente a Él en oración eficaz. Pero también dice súplicas. Y esta palabra resalta el sentido de necesidad. También contempla las solicitudes específicas. A veces la gente pregunta: ¿por qué orar
si Dios ya sabe lo que necesitamos? John Calvin tiene algunas de las palabras más profundas y prácticas sobre la oración que jamás haya yo leído. Señala que todo lo que necesitamos y nos falta se encuentra en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre quiso que habitara toda la plenitud de su generosidad. Es a través de la oración que alcanzamos las riquezas que están reservadas para nosotros con el Padre Celestial. La oración no es tanto por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Nos muestra nuestra total necesidad de Dios mismo y no solo de ciertos beneficios temporales. Nos hace depender de Él, de modo que le busquemos, que le amemos, que le sirvamos, mientras nos habituamos a acudir a Él en cada necesidad como a un ancla sagrada. Purifica nuestros deseos, debido a que debemos llevarlos a Dios mismo. Nos prepara para recibir con gratitud lo que Él nos da, recordándonos que viene de su mano. Nos ayuda a meditar en su bondad, mientras nos deleitamos en lo que Él nos ha dado. Nos confirma nuestra propia debilidad y la gran providencia y fidelidad de Dios para satisfacer nuestras necesidades. Esto significa que nuestras súplicas deben estar en consonancia con la voluntad y con el propósito de Dios. En el Padre Nuestro aprendemos que el primer enfoque de nuestras oraciones debe estar en el reino y la justicia de Dios, y solo en segundo lugar nuestras necesidades personales. Pero también ahí dice acción de gracias. Cuando estás angustiado, presumiblemente te encuentras en una situación que genera algún motivo de ansiedad. En esos momentos, el agradecimiento no es automático, no es espontáneo. Tienes que hacerlo deliberadamente por la fe. La acción de gracias en tiempos de pruebas refleja tres cosas. La primera, el recuerdo de la provisión de Dios en el pasado. Piensas en su fidelidad hasta este punto y te das cuenta de que sus misericordias te han sostenido. Él ha estado contigo en cada prueba. Él nunca abandona ni desampara a sus hijos, incluso si enfrentamos persecución o muerte por su causa. La acción de gracias en tiempos de pruebas también refleja sumisión a la soberanía de Dios en el presente. Dar gracias a Dios en medio de una crisis o una prueba es estar diciendo: Señor, no entiendo, pero me someto a tu propósito soberano en cada situación. Confío en que sabes lo que estás haciendo y sé que va a ayudar a bien. No solo debemos agradecer a Dios cuando las cosas no nos gustan, también cuando las cosas van bien. Siempre agradecer a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero la acción de gracias en tiempos de prueba refleja también confiar en la suficiencia de Dios para el futuro. Un corazón agradecido descansa sobre el Dios omnipotente y todo suficiente, sabiendo que aunque no veamos cómo lo va a hacer, Él satisfará todas nuestras necesidades
mientras nos entregamos a Él. A mí me gusta mucho Jeremías, el capítulo 32 y el versículo 17, especialmente cuando pienso en su contexto. Jeremías estaba encerrado en la prisión. Nabucodonosor estaba sitiando Jerusalén y Jerusalén estaba a punto de caer. En esa situación, el Señor le dijo a Jeremías que hiciera algo que todos hubieran pensado que era una locura: comprarle la heredad al hijo de su tío. Bueno, cualquiera sabe que no inviertes tu dinero en bienes raíces cuando un país está a punto de caer en manos de un tirano extranjero como lo era Nabucodonosor. Pero Dios quería mostrarle a su pueblo que aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Entonces Jeremías ora: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Jeremías confiaba en la suficiencia de Dios para el futuro. Pero también nuestro texto dice peticiones. Esta palabra se superpone con súplicas, enfatizando la naturaleza específica y definida de nuestras peticiones al Señor. Con tanta frecuencia nuestras oraciones son tan vagas, son tan generales, que muchas veces no podemos saber si Dios las ha respondido o no. Esta es la palabra que se usa cuando el Señor Jesucristo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el Señor Jesús continúa ilustrando el punto diciendo que si un niño le pide a su papá un pan, el papá no le va a dar una piedra. Si le pide un pescado para comer, el papá no le va a dar una serpiente. Y el Señor Jesús concluye: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Pide al Padre, y si es para tu bien, y si es su voluntad, Él te lo va a dar. A veces no pedimos algo porque parece demasiado trivial o pequeño para molestar a Dios. Pero si es lo suficientemente grande como para angustiarme, ciertamente lo suficientemente grande como para ponerlo en oración delante de Dios. Una mujer le preguntó una vez al maestro de Biblia británico Campbell Morgan: ¿crees que deberíamos orar por las pequeñas cosas de nuestra vida o solamente por las grandes? Y él respondió: señora, ¿puede pensar en algo en su vida que sea demasiado grande para Dios? Así que cuando estés ansioso, cuando estés angustiado, acércate a Dios en oración reverente, humilde, específica y con acción de gracias. ¿Cuál es el resultado? Se nos promete la paz incomparable de Dios cuando oramos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de una paz psicológica obtenida mediante técnicas de autoayuda o de superación personal. Los psiquiatras, algunos psiquiatras cristianos que mencioné, proporcionan todo tipo de métodos psicológicos y de sentido común, junto con métodos espirituales
que puedes usar para aliviar tu ansiedad, incluyendo la elección de una frase. Cualquier frase servirá, la repites una y otra vez, pero esto es meditación trascendental finamente disfrazada. No, de lo que Pablo está hablando es de la paz que viene del Dios que nunca está sujeto a la ansiedad, porque Él es soberano, omnipotente, creador, Señor de todo el universo. Nada toma a Dios por sorpresa, ni lo hace morderse las uñas preguntándose cómo va a resultar esto. Esta es la paz que el Señor Jesús prometió, no como el mundo la da. Es humanamente imposible de explicar, pero alabado sea nuestro Dios. Es una paz real y todo hijo de Dios la ha conocido y ha sabido que viene solamente de Dios, no de ninguna percepción psicológica. Y yo quisiera que observaran que esta paz monta guardia como un centinela sobre nuestra persona interior, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Monta guardia como un centinela sobre nuestra persona en Cristo Jesús. Estamos en unión íntima y permanente con nuestro Señor Jesús. Y para llegar a nosotros esa ansiedad, la ansiedad debe pasar por Cristo. Entonces, lo que Dios promete no es solo una solución rápida, donde la oración es una técnica que te traerá calma hasta que superes la crisis. Pablo está hablando de una relación íntima, profunda y continua con el Dios de paz, en la que buscas agradarle con todos tus pensamientos, buscas agradarle con todas tus palabras y con todas tus obras. En un momento de prueba, te acercas al Dios de paz, te concentras en su gracia para ti en Cristo Jesús, le derramas tu corazón y el resultado es que su paz monta guardia sobre tu corazón y tus pensamientos. Hace poco más de un año supe que una mujer que tocaba el piano en una asamblea hace más de 20 años fue afectada por 3 tumores cerebrales malignos. Ella y su esposo eran quizá 20 años mayores que yo, y ella escribió cómo su esposo, que había trabajado toda su vida en la construcción, tenía una artritis tan grave en la cadera que ya no podía trabajar. Ella dijo que los médicos les habían dicho que hicieran lo que realmente quisieran hacer, porque su tiempo ya era muy corto. Su último párrafo decía: la paz que el Señor me dio mientras estaba en el hospital va más allá del entendimiento. Todo está bajo su control, especialmente el tiempo de nuestra vida. Él dijo que su gracia es suficiente y descubrí que eso es muy cierto. Su fuerza se perfecciona en la debilidad. Ella está ahora en la presencia del Señor, libre de este cuerpo mortal. ¿Conoces la paz de Dios en medio de situaciones por las que el mundo se angustia?
Si no es así, examínate a ti mismo. ¿Está tu fe en Él y tu enfoque en su reino en lugar de en búsquedas egoístas? ¿Te has acercado a Dios en oración reverente, específica y con acción de gracias? Puedes poner todas tus cargas sobre Él y Él te sostendrá y te va a dar su paz indescriptible.